Regresé un día antes de un taller médico y encontré a 92 personas en mi casa, bajo un enorme cartel que decía "La familia es para siempre". Mis padres y mi hermano estaban organizando una reunión familiar gigante, sin mí. No hice una escena. Hice esto, en cambio. 2 semanas después, tenía 105 llamadas perdidas y mi hermano estaba gritando por teléfono cuando doblé hacia mi calle. Lo único en lo que podía pensar era en mi cama. Estaba agotada. Me dolía la espalda después de 3 días sentada en sillas incómodas del Congreso, y el cuello seguía resentido por haber demostrado técnicas de corrección postural con extraños. Así que cuando vi la fila de autos estacionados a ambos lados de la calle, solté un suspiro. SU versus minivans, una camioneta levantada estacionada a medio subir en mi césped. Definitivamente alguien había invitado a medio estado. Supuse que sería algo de los vecinos. Tal vez un cumpleaños, o una de esas parrilladas donde los tíos que ni conoces se juntan a gritarle a las costillas. Aún estaba buscando un lugar para estacionar cuando miré hacia mi casa, y todo mi cuerpo se tensó. Había gente adentro. Vi movimiento por la ventana del salón. Un hombre pasó con un plato de comida, alguien más abrió el refrigerador. Voces. Risas. La puerta del porche estaba entreabierta. Alguien gritó. Los postres están adentro. Frené en seco. El estómago se me fue hasta las rodillas. Había extraños en mi casa. Mi primer pensamiento no fue traición, ni siquiera confusión. Fue peligro. Me estacioné unas casas más abajo, lejos del tumulto, y dejé mi maleta en el baúl. Apreté las llaves, no exactamente como arma, pero sí como algo sólido a lo que aferrarme mientras mi cerebro intentaba entender lo que acababa de ver. Tal vez estaba equivocada. Tal vez no era mi casa. Como si mi porche se hubiera mudado 3 puertas más allá. Tal vez alguien se metió. Tal vez fue un error terrible. ¿Airbnb? ¿Dirección equivocada? Caminé rápido pero en silencio, sintiendo un nudo en el pecho con cada paso. Y entonces, justo cuando llegué al seto, lo vi, el auto de mis padres, estacionado cuidadosamente en la acera. Como si solo estuvieran de visita. Me quedé congelada. Un torrente de alivio me recorrió tan rápido que casi me reí. Ellos. No intrusos. No invasores. No un robo. Mis padres estaban ahí. Por un segundo, solo un segundo, me sentí bien. Seguía confundida, sí, pero ya no asustada. Me acerqué más, tratando de entender las voces, el ruido. Y entonces lo vi, un enorme cartel blanco colgado en el porche que decía "La familia es para siempre", en letras rojas rizadas, con flores decorando las esquinas. Algún pobre pariente seguramente se desveló armándolo, como si fuera una boda. Y debajo de ese cartel, ahí estaban. Mi mamá, Sofía, sonriendo con una limonada en una mano y un plato de ensalada de papa en la otra. Mi papá, Lu, acomodado en una de mis sillas del jardín como si fuera un casero satisfecho. Y al centro de todo, Diego, mi hermano, sonriendo, organizando, con una camiseta igual a la de la mitad de las personas en el patio. No era una invasión. Era una fiesta. Una reunión. Una reunión familiar completa, organizada, atendida y con catering en mi casa. Sin mí. Nadie me había visto aún. Me quedé parada detrás del seto, como si yo fuera la intrusa, observando a mi familia caminar por mi césped, usar mis platos, sentarse en mis sillas. Primos que no veía desde hacía años. Tíos, tías, segundos primos. Todos invitados, excepto yo. No lloré. No grité. No hice una escena. Solo me di la vuelta, regresé al auto, calmada por fuera, entumecida por dentro. Manejé sin rumbo, sin saber a dónde iba. Terminé en un hotel barato, con luces que zumbaban y una mancha sospechosa en la cortina. Pagué en efectivo. Ni siquiera deshice la maleta. Me acosté tal como estaba, con los zapatos puestos, escuchando el ruido del aire acondicionado y pensando en una sola cosa. Ese cartel. La familia es para siempre. A menos que seas una molestia. A menos que sea más fácil ignorarte. A menos que no encajes en las camisetas a juego. Recordé una cena, hace unos meses. Solo estábamos Diego, nuestros padres y yo. Alguien mencionó la idea de hacer una reunión familiar. Yo me emocioné, dije que sería genial, incluso me ofrecí a ayudar, dije que podían hacerla en mi casa. Diego se rió. No, nadie tiene ánimos para eso este año. Mi mamá estuvo de acuerdo. Demasiado trabajo. Me miraron a los ojos, y me mintieron. Y luego la planearon de todos modos. En mi casa. Sin mí. No sabían que iba a volver antes. Iban a desear que no lo hubiera hecho. Hay una palabra que me ha seguido toda la vida, como una etiqueta que nunca acepté ponerme. Decepción. No dramática. No rebelde. Solo, decepcionante. No hice un escándalo. No reprobé la escuela. No me arrestaron, ni me metí a una secta, ni choqué un auto. Simplemente, no fui lo que ellos esperaban que yo fuera. Por lo que he podido entender, eso era, o una segunda versión de mi hermano, o ningún hijo en absoluto. De niña, nadie dijo no queríamos tener otro hijo.
Pero no hacía falta. La energía se sentía clara. Yo era el error edición limitada de la familia. Imprevista. Fuera de balance. Y trágicamente, niña. Aparentemente, si tenía que haber un segundo hijo, habría sido mejor otro varón. Porque Diego necesitaba un compañero de juegos. Y porque, según decían, los niños se entienden entre ellos. Me dieron ese discurso una vez, cuando tenía 7 años. No recuerdo quién lo dijo. Tal vez una tía. Pero se me quedó grabado. Nunca me dijeron con palabras que yo nací mal. Pero lo entendí por cómo mi mamá suspiraba cuando yo pedía una muñeca en lugar de un camión de juguete. Por cómo mi papá se quedaba callado cuando alguien le preguntaba si iban a tener más hijos, como si no supiera cómo explicar el accidente que fui yo. Por cómo mi hermano me presentaba como su hermana, con el mismo tono que se usa cuando alguien dice, tengo una intoxicación alimentaria. Y si haber nacido fue el error número 1, todo lo que vino después solo fue una continuación del mismo tema. Me gustaban las cosas equivocadas. Leía demasiado. No me importaban las matemáticas. Me interesaba la anatomía, la biología. Quería aprender cómo funcionaba el cuerpo. No porque quisiera ser cirujana, eso tal vez los habría impresionado, sino porque me gustaba ayudar a las personas a volver a moverse después de una fractura. Error otra vez. Tenía los amigos equivocados, chicos tranquilos, creativos, que no jugaban deportes ni participaban en debates. Una vez, mi hermano dijo que yo atraía bichos raros. Mis padres se rieron. Yo también. Tenía 12 años. Diego, mientras tanto, era todo lo que ellos soñaban. Inteligente. Seguro de sí mismo. Competitivo. Ganaba premios como si fuera un trabajo de tiempo completo. Jugaba deportes. Sacaba puro sobresaliente. Entró a una universidad prestigiosa y estudió prederecho, lo que le encantaba recordar cada vez que yo decía que estaba cansada. ¿Cansada? Intenta escribir ensayos de derecho constitucional a medianoche. Yo estaba enseñándole a alguien a volver a caminar después de una cirugía de columna. Pero eso no importaba. Él era el hijo dorado. Yo, la hija accidental. Con opiniones incómodas y cero glamour profesional. Cuando elegí fisioterapia, las opiniones fueron rápidas y sutiles. Ah, entonces no eres una doctora de verdad. Igual está bien, es bueno tener un oficio, supongo. Es como masaje, ¿no? Para que quede claro, no, no lo es. Ni remotamente. Me gradué con honores. Nadie fue a la ceremonia. Diego tenía una reunión. Y mis padres dijeron que ya habían pasado por todo eso de la universidad una vez. 2 años después compré mi propia casa. Me tomó años ahorrar para el enganche, mientras pagaba mis préstamos estudiantiles. Cuando llamé para contarle a mi mamá, no dijo felicidades. Dijo, ¿estás segura de que puedes pagar algo tan grande? Esa casa se convirtió en mi pequeña victoria. Mi lugar. Mis reglas. O al menos eso creía. Mientras tanto, Diego se casó con Mara, que era encantadora, pero de esa manera eficiente que da un poco de miedo. Tuvieron un hijo, y luego otro. Mi mamá lloró cuando nació el segundo. No por emoción, sino de alivio, era un niño. La esposa de Diego fue incluida en el grupo familiar de WhatsApp antes que yo. Pero aún así, yo me hacía presente. Ayudé cuando papá se lastimó la espalda, le llevé compresas calientes. Cuando mamá se lastimó la rodilla, fui, le ajusté la férula y le mostré ejercicios. Cuando el tío Don ya no pudo sentarse durante la misa, le traté la ciática. Primos, suegros, vecinos, sobrinos. Si alguien estaba lesionado y su seguro no cubría suficientes sesiones, me llamaban a mí. Rara vez recibí un gracias. Nunca me pagaron. Diego, claro, tenía verdaderas responsabilidades, un trabajo estresante, una hipoteca, una familia. Jugaba softball los fines de semana y, aún así, era el que siempre estaba presente. Aunque lo único que hiciera fuera llegar con un six-pack y hablar de impuestos. Una vez se lesionó un hombro en una práctica. Lo atendí cada semana durante más de un mes. Un día me dijo, eres bastante buena en esto, como si no hubiera pasado 6 años estudiando para obtener mi licencia. Ojalá pudiera decir que tuve un punto de quiebre. Que un día me planté y dije, basta. Pero no. Solo seguí dando. Porque eran familia. Porque era más fácil que discutir. Porque sentía que, si dejaba de ser útil, simplemente dejaría de existir para ellos. Y entonces vino esa cena. Solo los 4, Diego, mamá, papá y yo. Nada especial, pollo a la parrilla, ensalada, charla ligera. Entre recoger los platos y el postre, papá dijo. Deberíamos organizar una gran reunión familiar uno de estos años. Recuerdo que me emocioné. Dije. Eso sería increíble. Me ofrecía ayudar, sugería hacerlo en mi casa. Ahora tengo espacio. Diego se rió. Sí, pero no este año, hay demasiado en marcha. Mamá asintió. Sí, nadie tiene energía para eso. Lo dejé pasar. Unas semanas después, volví a preguntar, de forma casual, por mensaje. ¿Alguna novedad sobre la idea de la reunión? Mi mamá respondió.
No, no se concretó. Tal vez el próximo verano. Y les creí. Claro que lo hice. Porque incluso cuando estás acostumbrada a sentirte decepcionada, nunca esperas que las personas que te criaron te mientan a la cara. Pero lo hicieron. Y mientras yo ayudaba a los padres de otros a volver a caminar, los míos organizaban una fiesta de 92 personas en mi casa, sin mí. Hasta con camisetas a juego. No supe por qué me fui manejando en ese momento. Al principio, no lo entendí. Tenía al menos una docena de opciones mucho más dramáticas a mi disposición. Pude haber entrado por el patio, arrancado la pancarta de la familia es para siempre y usarla para estrangular a alguien con mi mismo ADN. Pude haber gritado tan fuerte que se cuajara el DIP. Pude haber llamado a la policía. Técnicamente era mi casa. Pero en lugar de eso, manejé. Como una cobarde. Tal vez. O tal vez como alguien que no confiaba en su voz, por miedo a que se le quebrara. La verdad es que no quería llorar frente a ellos. No quería preguntarme. ¿Por qué no me invitaron? Y verlos encogerse de hombros, o peor, reírse. No quería ver cómo sus ojos esquivaban los míos, fingiendo que yo estaba exagerando. No quería darles ese poder. Ya me habían quitado todo lo demás. Así que manejé hasta llegar a un hotel barato con sábanas limpias y sin preguntas. Me registré, me di una ducha tan caliente que pudo haber derretido el yeso, y me acurruqué sobre las cobijas, con las rodillas al pecho como cliché de película. Intenté dormir antes de que el dolor en el pecho me consumiera. Spoiler, no dormí. Pero sí sobreviví la noche. Apenas. Gracias a unos cacahuates rancios del dispensador y a un mensaje de texto muy sarcástico que escribí y nunca envié. A la mañana siguiente, hice el checkout. No porque hubiera cambiado de opinión, sino porque mi maleta seguía en el maletero y mi cepillo de dientes estaba perdido bajo el asiento del auto. Y porque seguía siendo mi casa. Ya me habían borrado de la fiesta, pero no iba a dejar que me borraran también de mi propia vida. Cuando regresé, todo se veía perfecto. Demasiado perfecto. Cojines acomodados, encimeras limpias, mi manta doblada con precisión milimétrica sobre el brazo del sofá. Como si alguien hubiera buscado en Google cómo reiniciar una escena del crimen. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no lo habría creído. Dejé las llaves en el cuenco, me quité los zapatos y me senté a la mesa de la cocina. Como un fantasma en mi propia vida. Abrí la laptop y revisé mi app bancaria. Desde que empecé a trabajar a tiempo completo, les enviaba 300 pesos al mes a mis padres. Diego no lo sabía. Ellos nunca lo pidieron directamente, pero en cuanto obtuve mi licencia, empezaron los comentarios, la vida está muy cara, solo necesitamos una ayudita temporal. Lo trataron como algo pasajero. Pero se volvió tradición. No más. Un solo clic. Transferencia cancelada. Luego abrí mi calendario laboral y empecé a limpiar. La cita de seguimiento de papá, eliminada. La fascitis plantar de la tía Lorna, fuera. La prima con dolor de espinillas que me testeaba como si yo fuera su terapeuta de piernas personal, ¿estás despierta? Adiós. Y luego estaba Diego. Lunes, 10 de la mañana, chequeo de movilidad del hombro, justo antes del gran partido. Lo borré. A las 10:04 de la noche, mi teléfono se iluminó, era Diego. Ni suspiré. Solo contesté. Hola. ¿Cancelaste mi sesión? Sí. ¿Por qué? Estoy ocupada. Guardó silencio unos segundos. ¿Ocupada cómo? Solo era un ajuste rápido, mi juego es mañana. ¿Recuerdas? Sí. Sabes que mi hombro está mal. Estoy segura de que puedes encontrar a alguien. O estirar. Lo que sea. ¿Estás molesta? No, respondí, recostándome en la silla. Solo ocupada. Esa pausa, ese silencio incómodo de alguien que sabe que metió la pata, pero no tiene idea de cómo, y tú no le das las respuestas. ¿Podrías? Preguntó al fin. Totalmente, dije. Nos quedamos así, en ese extraño pulso de tensión, un momento más, hasta que terminé la llamada. Una hora después, llamó mamá. No mencionó la fiesta. Ni una sola vez. Solo habló del clima, de cómo Diego estaba estresado por el torneo, de que había estado viendo repeticiones de su programa favorito de renovación de casas. Yo escuché. Le pregunté cómo había estado su semana. Oh, nada especial, dijo. Nos quedamos en casa. Casi me reí. Casi. Pero solo dije. ¡Qué bien! Y colgué. A la mañana siguiente volvió a sonar el teléfono. Era Diego. Esta vez no sonaba relajado ni presumido. Sonaba como alguien que intentaba mantener la voz firme mientras todo le dolía. ¿Estás en casa? Preguntó. ¿Por qué? Voy para allá. Estoy trabajando. Por favor, dijo. Creo que la arruiné. No puedo levantar el brazo bien y la espalda se me está trabando. Ni siquiera puedo cargar a mi hijo. Mara está entrando en pánico. Qué mal, respondí. Silencio. ¿De verdad no vas a ayudarme? No estoy disponible. Un momento. Luego. Pasó
pasó algo? No respondí. Él soltó el aire, como si le costara. Esto es por lo de... Mira, si estás molesta, solo dilo. No dije nada. Él siguió. Íbamos a contarte, eventualmente. Se suponía que era una broma. No dije nada. Fue idea de Mara al principio, soltó, como un vómito. Solo una tontería. Luego mamá se metió y se fue armando, y honestamente pensamos que tal vez llegarías y sería divertido, como una sorpresa. Dejé que el silencio lo envolviera. Podía oír cómo se retorcía bajo su propio peso. Hasta que, por fin, preguntó. ¿Tú ya lo sabías? Tomé un sorbo de café. No tengo idea de qué hablas, respondí. Y eso fue todo. No dije nada más. Él se quedó esperando, intentando provocar alguna reacción, como si en algún momento yo fuera a quebrarme, a gritar, a llorar, a preguntar por qué lo hicieron. Pero no. Eventualmente colgó. Esa misma noche, mi mamá volvió a llamar. Dijo que Diego estaba gritando de dolor y que no era justo castigar a toda la familia solo porque yo era demasiado sensible. Estoy ocupada, dije, y colgué. Al día siguiente, recibí un mensaje de mi tío Denis. El único con un poco de conciencia. O al menos con un filtro funcional. Me escribió que había asumido que yo no iría, que no sabía que no me habían invitado. Me pareció raro que no estuvieras. Tu nombre no estaba en la lista. Solo quería que supieras que lo noté. Me reenviaron la invitación. 92 nombres. El mío no. Me quedé mirando ese número como si pudiera explicarme algo. No lo hizo. Pero guardé el correo de todos modos. No respondí. No contesté llamadas. Tampoco los bloqueé. Aún no. No era venganza. No realmente. Era espacio. Claramente querían distancia, así que se las di. No conté las llamadas perdidas, hasta que mi teléfono dejó de recibir nuevas. El conteo final fue de 105. No respondí ninguna. Diego me escribió 3 veces al día la primera semana. Su hombro empeoraba, su espalda ardía, no podía dormir. No puedo cargar a Owen. Mara está furiosa. Otro mensaje decía. No puedo creer que estés siendo tan mezquina. Si puedes, pensé. Solo que nunca creíste que tuviera el valor. Al final de la segunda semana, los mensajes eran más largos y lastimeros. Había empezado a ver a otro terapeuta. Uno que cobraba dinero de verdad y que no respondía mensajes ni ofrecía punción seca gratis. Al parecer, pagar 140 pesos por sesión era un robo. Pobrecito. Tal vez tenga que vender uno de sus relojes de golf o, Dios no lo quiera, tocar su portafolio de inversiones. Mi mamá llamaba cada 2 días y cuando no respondía, dejaba mensajes de voz. Largos. No entiendo cómo puedes darle la espalda a tu familia así. Siempre hemos estado para ti. ¿De verdad? Diego está sufriendo, cariño. Lo estás castigando por una broma. ¿Y qué clase de persona guarda rencor por algo así? Una que está harta de ser usada. Tu papá tiene la rodilla mal otra vez. No te estamos pidiendo que trabajes gratis, solo un poco de ayuda. Claro. Solo como siempre. En silencio. Agradecida. Invisible. Y entonces dejaron de dejar mensajes y aparecieron. Vi su coche primero. Mal estacionado frente a mi entrada, como si se hubieran detenido a mitad de decidir si era buena idea. Mis padres estaban en el porche. Parecían misioneros vendiendo culpa. Mi mamá sostenía una bolsa de tela como si fuera una ofrenda de paz. Mi papá llevaba ese saco que solo se ponía cuando quería parecer razonable. Abrí la puerta. Hola, dijo mi madre, forzando una sonrisa. ¿Podemos pasar? No. Su sonrisa se rompió un poco. Solo queremos hablar, dijo mi padre. ¿Y no lo están haciendo ya? Se quedaron ahí parados, esperando que me hiciera a un lado. No lo hice. Seguro notaste que tu transferencia no se realizó, dijo finalmente mi padre. Es lo que pasa cuando se cancela. Queríamos saber si fue un error, dijo con cautela. Siempre has ayudado, y tu madre y yo ahora tenemos ingresos fijos. Está siendo difícil. Entonces tal vez Diego debería ayudar, dije. Silencio. Lo dejé crecer, pesado y cortante. Tiene 2 hijos, intentó mi madre, un salario de 6 cifras, sin deuda estudiantil, una cocina remodelada, ¿y yo soy la que paga sus cuentas? No lo digas así, dijo. Suena como si te estuviéramos explotando. Incliné la cabeza. ¿Y no es eso lo que han hecho? Sus ojos se afilaron. Tú no eres así. No eres tan fría. Sí soy, respondí, tranquila. Solo les gustaba más cuando estaba agotada, callada y siempre disponible. Mi madre ajustó la bolsa en su brazo como si hubiera olvidado que la tenía. ¿Entonces ya está? ¿Nos vas a cortar? Estoy cortando con la versión de mí que permitió que esto continuara. Mi padre exhaló. Estás siendo emocional. No. Estoy siendo racional, y sonreí apenas. No lo entendieron. Claro que no.
Se quedaron allí, parpadeando, como si alguien hubiera desenchufado su única fuente de poder. No cerré la puerta de un portazo. Solo la empujé con suavidad. No volvieron a tocar. En las semanas siguientes, los mensajes comenzaron a disminuir. Las actualizaciones de Diego se volvieron amargas. Este nuevo terapeuta apesta. Ni siquiera hace punción seca. Estoy harto. Mi hombro está destruido. Ganaste. No respondí. Una prima me escribió preguntando si estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba ocupada. Me contestó con un pulgar arriba. Nada más. Aparentemente, el canal de chismes familiar estaba a toda marcha. Empecé a recibir likes pasivo-agresivos en mis historias de Instagram de gente que no me hablaba desde hacía años. Una tía publicó una frase sobre el perdón y no etiquetó a nadie. Sutil. Papá me escribió una vez, diciendo que estaban pensando vender la casa y mudarse a algo más pequeño. No pedía dinero. No directamente. Solo lo insinuaba. Una semana después, mamá dejó un mensaje de voz. Diego ya no vendrá a cenar los domingos. Sus terapias están consumiendo nuestros ahorros. Sonaba cansada. No triste. Solo desgastada. Como si se estuviera dando cuenta, por fin, de que Diego nunca iba a tomar el lugar que yo ocupé en silencio. Y entonces ocurrió algo inesperado. La gente empezó a acercarse. No para presionarme. Para disculparse. Todo comenzó con un mensaje de mi prima Lassie. Ella no es dramática ni se mete en nada, a menos que afecte sus playlists. ¿Es cierto que no te invitaron a la reunión en tu propia casa? ¡Qué asco! Lo siento. No tenía idea. Me quedé mirando la pantalla un largo rato antes de escribir. Sí, es cierto. No intentó justificarlo. Solo escribió. Te merecías algo mejor. Te deben mucho más que una disculpa. Y después de eso, fue como si una grieta recorriera todo el árbol genealógico. Tía Yasmín me escribió después. Dijo que pensó que yo estaba fuera de la ciudad y que se sintió mal al enterarse de la verdad. Mi primo Anthony confesó que asumió que yo estaba adentro ayudando con algo y ahora se sentía un idiota. Alguien, aún no sé quién, me reenvió una captura de pantalla de un grupo familiar. Diego había escrito. Era algo casual, pensamos que no querría venir de todos modos. Algo gracioso, la verdad. Y debajo, alguien respondió. Bro, era en su casa. De repente, la familia empezó a tomar partido. Y no eligieron el suyo. Algunos llamaron para disculparse de verdad. Uno me dijo. Si alguien me hubiera hecho eso, habría quemado la pancarta y las camisetas. Otro comentó. Ahora todo tiene sentido. Tú siempre hiciste más por todos. No fue una revolución. Nadie pintó vergüenza en el garaje de mis padres. Pero el cambio fue real. Las invitaciones que antes iban a ellos, ahora me llegaban a mí. Algunos primos dejaron de contestar los mensajes de mi mamá. Incluso varios dijeron que reconsiderarían pasar las fiestas con ellos. Aparentemente, la culpa es contagiosa cuando suficientes personas admiten que miraron hacia otro lado. ¿Y Diego? Silencio absoluto. Tal vez porque el nuevo terapeuta cobra por cancelar. Tal vez porque ser el hijo dorado ya no brilla igual cuando nadie aplaude. Un familiar que se había aprovechado de mis terapias gratis durante años, me escribió. Si algún día abres un consultorio, quiero ser tu primer cliente de pago. Le respondí. Gracias. Ya tengo la agenda llena. Y eso fue todo. Sin discursos. Sin llanto. Sin esa escena de reconciliación donde finalmente alguien valora lo que aporté. Solo un cambio tranquilo. Personas que, poco a poco, empezaron a demostrarme que al fin entendían. Y por una vez, no tuve que explicarme. Ha pasado un año. Estoy sin contacto con mis padres y con Diego. Sin llamadas. Sin mensajes. Nada. Supe por terceros que mis padres finalmente vendieron la casa. Se mudaron a algo más pequeño. Al parecer, su ingreso fijo se sintió mucho más fijo cuando mis 300 pesos mensuales dejaron de llegar. Diego, como era de esperarse, no ayudó. Muy ocupado con sus fines de semana de golf y sus masajes a precio completo. Mientras tanto, yo nunca he estado más en paz. Ya no regalo terapia a nadie. Y lo curioso es que ahora me respetan más por eso. Me invitan a eventos. Los primos me incluyen en planes de cumpleaños. Y cuando dicen te extrañamos el año pasado, esta vez lo dicen en serio. Es tranquilo. Es sólido. Y es mío. Ya no tengo que rogar por un espacio en la mesa que yo misma ayudé a construir. Aunque a veces me pregunto, ¿hice bien en no confrontarlos ese día? ¿Estuvo mal simplemente alejarme? ¿O fue esa la única forma en la que alguna vez me iban a escuchar? Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.